Muy buenos días, clase. Sean bienvenidos a la nueva modalidad de aprendizaje en el que conoceremos la unidad número 1, que es acerca de la introducción de la planificación escolar. Conoceremos su definición, características e importancia. También lo que es el currículo, que conlleva los planes y programas curriculares para la educación general básica, en la cual contiene componentes, entre estas diversas interrogantes como ¿qué voy a enseñar? ¿Cuándo voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Qué y cómo evaluar? Seguido también de los niveles de concreción curricular, en el cual está el macro, meso y micro. También uno de los enfoques de la gestión escolar, seguido también del proceso de planificación escolar, que lo detallaremos con un ejemplo. Sean bienvenidos. En esta ponencia, los integrantes están Aquino Ingrid, Chichanda Yuleisi, Lucas Yulisbeth, Pérez Valeria, Suárez Soraya. Iniciamos con ¿qué es una planificación educativa? Su definición. La planificación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias y realizar objetivos organizacionales, según lo dice el autor Terry en 1986. ¿Qué quiere decir? Que visualiza las condiciones iniciales y finales de dicha situación. También que determina de manera precisa un objetivo o lugar donde se quiere llegar. Sus características permiten el seguimiento, el control y la evaluación del proceso, es decir, que evalúa las decisiones en función de sus posibilidades de realización y sus impactos. Desarrolla el proceso de aprendizaje continuo y sistémico. ¿A qué me refiero con continuo? En el que provee a los estudiantes a mejorar las destrezas y talentos que serán empleados. Y cuando me refiero a sistémico, es cuando la planificación está bien organizada para relacionar los temas que serán efectuados. Por último, involucra a todos los directivos, docentes y estudiantes. Así es, la planificación necesita de aquellos para llevar a cabo el plan estratégico. La importancia permite unir una teoría pedagógica determinada con la práctica y posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizaje que se quiere lograr con los estudiantes. Es decir, que es un instrumento fundamental para la organización de la práctica pedagógica de los docentes y se alcance un aprendizaje significativo. ¿Qué es un currículo? Johnson, en 1967, considera que es una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira a lograr. El currículo prescribe, o al menos anticipa, los resultados de la instrucción. El currículo debe ser sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de aprendizaje de una sociedad. Las funciones del currículo, por una parte, pretende informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir, proporcionando pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo. Por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema. En síntesis, el currículo es la base para poder programar su contenido a través de la planeación docente. A continuación, los componentes del currículo. Como podemos observar, son 4 componentes: qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Qué enseñar? En este aspecto, son los contenidos de enseñanza, que se define como un conjunto de sectores y subsectores de aprendizaje que se incluye en determinado nivel dentro del sistema educativo. Se lo reduce a un plan de estudios donde se incluye una enumeración de asignaturas con indicación de objetivos de las mismas, distribución y número de horas. ¿Cómo enseñar? Se enfoca en las actividades y experiencias para que los diferentes tipos de contenidos se aprendan adecuadamente y sirvan
al desarrollo de las competencias y capacidades que se pretenden desarrollar en el alumno. Incluyen los principios metodológicos, métodos, estrategias, técnicas, actividades y experiencias de aprendizaje, recursos y materiales didácticos que se emplearán a la organización didáctica. Cuando enseñar consiste en distribuir y organizar el desarrollo de los contenidos a lo largo de los ciclos y niveles educativos. Al tratar este tema, es oportuno comenzar con algunas consideraciones generales, como es la secuenciación y la temporalización. En la secuenciación se basa en la organización y desarrollo de los contenidos, de modo que asegure un orden y progresión lógica de su presentación y de los aprendizajes. En la temporalización se basa en distribuir los tiempos en que se desarrollan las secuencias educativas al interior del aula. Por último, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Hace referencia a los procesos de control y reformulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este debe incorporar un análisis y valoración del proceso que ha llevado a estos resultados. La evaluación no debe delimitarse a lo que el alumno ha hecho o dejado de hacer. Debe incluir también la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su planificación como lo relativo a su desarrollo práctico a lo largo del curso de formación. Niveles de concreción del currículo. Tenemos 3 niveles. De los 3 niveles es el maso, macro y micro. Primer nivel, maso, es el que engloba al currículum nacional del Ministerio de Educación. Es obligatorio. Es un proceso de construcción de contenidos en el que han intervenido científicos, especialistas, pedagogos, maestros, empresarios, antropólogos, con el fin de establecer los objetivos, destrezas, contenidos y los criterios metodológicos generales y de evaluación. A la vez, permite que cada institución educativa defina a partir de lo establecido los elementos curriculares que se corresponden con la realidad inmediata y con las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. Como segundo nivel tenemos al nivel mesocurrículo. En este nivel, la acción compete a los directivos y docentes de la institución educativa. Son adaptaciones curriculares en consideración al contexto institucional, o sea, dentro de la institución educativa, en el que permiten concretar los diseños curriculares en base a programas adecuados en un contexto específico, en el que es prioritario considerar las necesidades educativas básicas. Significa que se pueden modificar o especificar los contenidos, priorizar o agregar más las destrezas, adecuar o unir contenidos, definir y proponer proyectos metodológicos y escoger o diseñar instrumentos de evaluación. Claro está que la evaluación tiene que ser antes, durante y después. Un ejemplo, pongámoslo así, la estimada Sorayita es una monjita. Ella quiere formar o crear una institución educativa religiosa. Entonces, para ella hacer aquello, ella tiene que basarse al currículum del Ministerio de Educación. Pero antes de esto, ese proyecto institucional tiene que estar sustentado y argumentado. Entonces ella se dirige o como una dirección, se va al currículum del Ministerio de Educación, donde ella va a modificar los contenidos que desea enseñar, las estrategias que desea aplicar en su proceso de enseñanza. ¿Para qué? Para que haya un resultado de aprendizaje de acuerdo a las instituciones y normativas de la institución religiosa. Vamos ahora al tercer nivel y último, que es el micro. En este nivel micro es el que se ubica en el aula, donde compete solo el trabajo del docente, que interviene de manera pedagógica.
donde contienen los elementos curriculares básicos. Es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de enseñanza y aprendizaje articulado y completo, en el que se concreta objetivos, destrezas, contenidos, procedimientos, actividades de enseñanza y aprendizaje. Y como se dijo anteriormente, los instrumentos de evaluación que deben ser antes, durante y después, para lograr un resultado de aprendizaje adecuado y de acuerdo a las necesidades de cada alumno y de cada grupo de estudiantes. En esto se basa en que el docente tendrá la obligación de guiarse y de realizar planificaciones curriculares anuales, semanales y de la unidad donde corresponden a los contenidos, qué es lo que se quiere enseñar, qué es lo que se quiere lograr un aprendizaje, un resultado de aprendizaje adecuado. Por otro lado, tenemos a la gestión escolar, que es el ámbito de la cultura organizacional conformada por personal directivos, el equipo docente, las normas y los mismos factores que están relacionados con la forma peculiar de hacer la escuela. La gestión escolar adquiere sentido cuando entran en juego las experiencias, las capacidades, las habilidades, en cuanto a los valores de los actores, como son también los directivos, los docentes, los mismos alumnos, el personal de apoyo, incluyendo también a los padres de familia. ¿Para qué? Para lograr el cumplimiento de la visión respectiva de la escuela. Para esto, la gestión se ha clasificado en 4 enfoques, es decir, en el enfoque de gestión, en el enfoque basado en el liderazgo pedagógico, en el enfoque de participación, enfoque transformacional y el enfoque de gestión basada en procesos. Primero, el enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico tiene relaciones con todas las actividades que tienen que ver con la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. También, este enfoque aboca una labor del proceso, ya que, como quien dice, es transformadora. No solo se limita a trabajar con las metas o las condiciones dadas por la escuela, sino que engloba en sí, altera para que mejore en la educación y las prácticas docentes en el aula. Segundo, tenemos al enfoque de gestión participativa. Bien, este enfoque lo que busca es transformar, crear confianza entre los actores, es decir, entre el docente y el estudiante. Asimismo, el alumno buscará lograr tener autonomía y dejará de ser un sujeto pasivo, ya que este le va a permitir la participación de él que sea real y eficiente, como quien dice, consciente de su participación. El tercer enfoque vendría a ser el enfoque transformacional. Este enfoque implica transformar la gestión que desarrollan los directivos, centrando el quehacer en toda la institución educativa, ya que este enfoque se limita a hacer la escuela como reconstruir, crear, recuperar y darle sentido a la vida escolar. Como por último, tenemos también al enfoque de gestión basado en procesos. Este enfoque busca, como quien dice, implantar una filosofía en la organización dentro de la unidad educativa, permitiendo la identificación de todos los procesos que incluyen dentro del sistema de gestión de calidad. Pase, por favor. Ya. Para esto hemos decidido nosotros recalcar el enfoque participativo con un gran ejemplo como es el proyecto TINI. Este enfoque participativo podemos decir que forma parte del enfoque participativo porque a través de el alumno crea su propio espacio. Pero ¿qué es el proyecto TINI? Ya, el proyecto TINI es un
significa tierra de niñas, niños y jóvenes que desarrollados para el buen vivir. Este proyecto fue creado en Perú y el 22 de septiembre del año 2017 fue contribuido aquí en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Este espacio fue diseñado precisamente para que los alumnos cuiden el medio ambiente, protejan la biodiversidad y que en ellos esté crear un ambiente de estudio limpio y apto para que ellos puedan rendir al máximo con sus actividades. Pero ¿con qué objetivo fue creado este proyecto TINI? Señores, con el único objetivo de que ellos puedan generar conciencia ambiental dentro de su entorno. TINI además es una propuesta pedagógica ambiental que se viene dando a través del programa de educación ambiental del Mineduc. Esta es una metodología que consiste en crear vida vegetal en un espacio de tierra donde ellos puedan adueñarse de ese lugar creando vida. Para esto, para este proyecto también integran los maestros, alumnos, incluso los padres de familia. Este proyecto se da en 4 pasos, a través de 4 pasos. El primero, que es incorporar TINI en los instrumentos de gestión. Segundo, motivar a todos los estudiantes para iniciar este proyecto. El tercer paso sería orientar a los estudiantes para crear vida en TINI, es decir, crear vida vegetal. El cuarto y último paso es reconocer a los estudiantes por sus emprendimientos en TINI, es decir, que los maestros agradezcan y reconozcan la ardua labor de los estudiantes. De igual manera, conoceremos los procesos de la planificación educativa, en el cual encontramos las áreas, los planes escolares, los principios, las características y las etapas. Pero vamos a hablar un poco del proceso de la planificación educativa. La planificación y a su vez la organización son procesos no evadibles que hacen fijo o hacen posible, en este caso, la existencia de que se lleve a cabo el buen funcionamiento de una empresa, de una organización o una institución. Pero para que esto se lleve a cabo debemos hacernos 2 grandes interrogantes. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Para ello, la planificación implica metas, objetivos, estrategias, planes, elementos que son reflejados mediante la organización del mismo. En la planificación escolar, al igual que la gestión, encontramos diferentes ámbitos y áreas. Como mencioné, en las áreas encontramos área directiva. En esta área directiva involucra al líder de la institución, que vendría a ser el director del mismo. En el área pedagógica encontramos a los docentes, quienes son los que imparten las clases dentro del aula. En el área comunitaria, encontramos toda relación o vínculo que tiene con la comunidad. En este caso podríamos manifestar con los municipios. En el área administrativa o financiera se relaciona con los gastos que la institución requiere al adquirir bancas, pupitres, material lúdico. Eso a lo que engloba en el área administrativa. Encontramos los planes. Pero ¿en qué involucran los planes? En el plan encontramos al POAT, que es el Plan Operativo Anual o Plan General Anual. Encontramos el PEC, que es el PEC, Proyecto Educativo de Centro, o PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. De igual manera, el PSC, que es el Proyecto Curricular de Centro. En los principios, la planificación guarda preceptos, o en este caso, principios, que deben estar presentes al momento de su diseño o de su desarrollo, entre los cuales tenemos que mejora la vida escolar, que otorga cierto grado de autonomía e identidad al centro escolar,
Uno de los principios también que constituye un instrumento escolar fundamental. Promueve la participación también de sus miembros de la comunidad. Permite también la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene flexibilidad. Reduce incertidumbres en el funcionamiento escolar y busca el mayor beneficio a menor costo. Entre las características de la planificación tenemos que es participativa y sujeta a evaluación. Es dinámica, pues no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un reajuste constante entre medios y fines. Es facilitadora, es integral, ya que relaciona todos los elementos de una manera sistemática. Es práctica, porque se encamina básicamente a la acción. Es instrumental, puesto que es un medio dirigido al logro de objetivos. De igual manera, en las etapas de la planificación, tenemos que encontramos el diagnóstico, el pronóstico, el análisis de alternativas, objetivos y metas, programación del plan, ejecución, control y evaluación. Para llevarse a cabo todo esto, hemos querido mostrar un ejemplo de cómo queda ya establecido una planificación que en este caso se utiliza dentro del aula educativa. En la primera parte de una planificación, si me puede ayudar la compañera compartiendo la planificación para poder mostrar de cómo queda estructurado. En la primera parte de la planificación, como ustedes pueden observar en la pantalla, encontramos los datos informativos que vendrían a ser los datos en este caso, de la escuela, el nombre del docente, la asignatura que se va a impartir dentro de esa clase, el grado, el tiempo, o sea, en qué periodo se va a realizar dichas actividades plasmadas dentro del documento. Vemos ahí el título de las unidades. En este caso hemos querido poner todo lo que conlleva a una sola unidad, en este caso a la unidad 1, y nos hemos basado en grado 5 del área de lengua y literatura, donde hemos colocado los objetivos, el objetivo principal de la unidad y los objetivos por temas a dar dentro de clase. Asimismo, los ejes, los criterios de evaluación. Como segundo punto, dentro de la planificación tenemos, vale la redundancia, la planificación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Dentro del mismo encontramos las destrezas con criterio de desempeño, las estrategias metodológicas, los recursos y las evaluaciones. En las destrezas, ¿de qué manera se va a poder organizar y cómo se va a impartir dichas clases antes mencionadas? Asimismo, con las estrategias, ¿qué es lo que va a hacer el niño dentro del aula? Los recursos, los materiales que se van a utilizar. Y en la evaluación, la forma de conocer si dicho objetivo llegó al estudiante. Como última parte dentro de la planificación, tenemos que al momento de uno como docente elaborar una planificación, esto es revisado por el área directiva, en este caso, como dije, el director. En los pasos de la planificación está la elaboración, que irían los datos del docente, de quien elaboró la planificación. Como segundo, la revisión, que pasaría al área directiva. Y al final, la aprobación, que muchas veces dentro de la institución hay comisiones, y en este caso sería por la aprobación de la comisión pedagógica. Espero que esta planificación haya quedado un poco claro en base a todo lo que se ha ido englobando con lo que han mencionado las compañeras. A su vez, espero que sirva de mucha ayuda en el proceso de aprendizaje. Y bueno, muchas gracias. Ya, una vez abarcado el tema de la unidad número 1, es necesario hacer énfasis en el tema que dio a conocer la compañera Yulisette Lucas, ya que es necesario conocer que al momento de realizar una planificación educativa,
nosotros como docentes debemos saber seleccionar y recopilar aquella información que nos servirá, además seleccionando los objetivos. Para esto, también se deberá llevar a cabo un seguimiento, también realizando un control y evaluación del proceso que se llevará a cabo en la institución educativa. Asimismo, es interesante que existan componentes en el currículo, debido a que qué enseñar son aquellos objetivos que yo voy a plantear para luego verificar más adelante con mis estudiantes. ¿Cuándo enseñar? Saber el nivel de educación que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo enseñar? Aplicando metodologías, estrategias en cada tiempo y espacio. Es decir, todos los materiales que serán necesarios para realizar el aprendizaje. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Eso lo voy a aplicar antes, durante y después de dicho contenido que he compartido con mis estudiantes. De igual manera, me llama la atención los niveles de concreción del currículo, que son macro, meso, micro. Macro lo relaciona el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en él encontramos las políticas nacionales y normas que manifiesta el gobierno. En él se involucra al currículo nacional obligatorio, los procesos consensuados y normativos. En el meso involucra a las instituciones educativas. Son los proyectos educativos institucionales y este involucra al currículum institucional, planificaciones y, como antes lo dije, proyectos educativos. En el micro entra el docente dentro del aula. En este, el docente pone en manifiesto todas las necesidades que se vayan a utilizar dentro del mismo, haciendo énfasis a la planificación de aula, la que se elabora semanalmente. Con respecto a los enfoques, me llamó mucho la atención el ejemplo del enfoque participativo, donde se da a conocer del proyecto TINI, que es de mucha importancia para el proceso de formación del estudiante. ¿Por qué? Porque fortalece su conocimiento, sus habilidades, el autoestima y la relación con el ambiente. Y también promueve un pensamiento sistémico y crítico. Me parece que las planificaciones tienen una estructura muy interesante porque nos ayuda a visualizar cada detalle de lo que se vaya a impartir dentro del aula, empezando por conocer los objetivos principales del tema en general, seguido de los subtemas que se darán dentro del aula. De igual manera, el poder incluir dentro del mismo las diferentes estrategias y recursos que se llevarán a cabo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera hemos concluido la unidad número 1, haciendo énfasis en los puntos más importantes de esta unidad. Muchísimas gracias.